Atención Colombia, acusan de misógino y clasista a Daniel Samper Ospina por ataque a Miss Poiro, una activista y crítica de este periodista. Pues Daniel Samper, conocido periodista colombiano, ha sido durante mucho tiempo una figura polémica en el ámbito mediático. Su estilo mordaz y sarcástico ha ganado una gran audiencia, pero también numerosos detractores. Aunque ha logrado una carrera exitosa en los medios de comunicación y en redes sociales, en los últimos años ha estado envuelto en diversas controversias, particularmente por su manera de enfrentar a quienes critican o quienes lo contradicen en sus opiniones, ¿no? Uno de estos casos es el ataque que lanzó contra Miss Poiro, una activista y crítica de Samper en redes sociales. Miss Poiro, conocida por el seudónimo en plataformas como X, se ha destacado como una feroz defensora de causas sociales, feminista y derechos humanos. Con una comunidad creciente de seguidores, ha utilizado su espacio digital para cuestionar las posturas de figuras públicas, incluidas la de Samper. Lo que comenzó como una crítica a las opiniones de Samper Ospina derivó en un ataque personal por parte del periodista, que optó por desviar el foco del debate de las ideas hacia el físico de Miss Poiro. En lugar de responder con sus argumentos y realmente con ideas, pues este señor no le quedó más, ¿no? Su capacidad dialéctica se quedó corta. Recurrió a una estrategia lamentable y utilizó fotos de Miss Poiro para denigrarla públicamente por su apariencia física. Hágame el favor. En sus publicaciones el periodista hizo comentarios despectivos sobre su peso y su estilo, alejándose completamente de la discusión intelectual para centrarse en lo superficial. Y no es la primera vez que sucede, señores. Pues vamos a ver el video en el cual ha desatado una polémica en redes sociales por los descalificativos que da este señor a Miss Poiro, ¿no? Aquí dice Daniel Escobar: veo que Daniel Samper intenta descalificar a los medios alternativos de Colombia, valiéndose para ello de la humillación corporal, body shaming, a Miss Poiro. Un ataque bajo y machista. Menos mal que él no es bodeguero, ¿no? Menos mal. Triste camino ha tomado el bufón de la corte. Tense en cuenta, señores, y díganme qué piensan. Influencers petristas que eran una cosa en su avatar, en su identidad digital, y otra en la vida real. En las redes publicaron muchísimos ejemplos de personajes que fueron allá de tuiteros, como Miss Peirot. ¿Pirot? Disculpen mi pronunciamiento. Sí, me excusan. Que así era en redes y así en la vida real. Miren esto. Es que podría ser hermana mía. Malditos medios hegemónicos que hacen todo. Fake news. Y no como estos periodistas independientes de medios alternativos que nunca engañan a nadie. Ni engañan, ni calumnian, ni matonean, ni nada. Pero qué tipo tan bajo, señores, con estos comentarios, definitivamente. Pues Miss Poirot se pronunció y también le dijo unas cuantas verdades a este señor. Dice ella: gracias por tanto apoyo. La verdad no esperaba más de uno de los periodistas capitalinos educado en las mejores universidades y con apellido de gente divinamente. El único argumento de personajes como él es decirle a las personas como yo que soy nacida en provincia, bodegueros, sí. No soy periodista, soy contadora pública, especialista en derecho tributario de una universidad de provincia también. No vengo desde el privilegio. A mis papás les tocó bien difícil para darme esa carrera en la capital de mi departamento, porque soy de un pueblo. Defiendo un proyecto político, sí, para que más gente como yo, que no soy capitalina, pueda ir a la universidad y tener un poco de dignidad. Pero ¿sabe qué? Creo que tengo más credibilidad que usted, y no crea que me ofende burlándose de mí utilizando una fotografía, aparte modificada por detractores de la derecha. Yo voy más allá de la perfección del cuerpo. Créanme que hay cosas más valiosas. Lo que quería era hacerle entender que así pensemos diferente, la misoginia se debe deconstruir y que para debatir la ridiculización y la burla jamás irán conmigo. Su clasismo es evidente, por eso no soporta a este gobierno. Desafortunadamente, como yo, hay miles de personas en este país que nos ha tocado luchar y salir adelante con dificultad, pero veo que sus privilegios son inmensamente superiores a su empatía. Por lo pronto, siga perdiendo rating haciéndose el chistoso, burlándose del físico de las mujeres, que si para usted eso es periodismo, para mí es basura. Tremendo. Aquí le canto la tabla Miss Poirot a este señor Daniel Samper Ospina. Y es que están los comentarios en defensa a Miss Poirot. David Rosso, por ejemplo, dice: no sé si saben, pero este señor Daniel Samper Ospina usó las fotos de nuestra compañera Miss Poirot para denigrarla por su físico en uno de sus últimos videos. La ataca por el físico porque le queda grande debatir con argumentos. Qué basura de ser humano machista y misógino, le dicen acá. Físico Impuro también dice: este señor Daniel Samper se cree valiente al burlarse del físico de nuestra compañera Miss Poirot. Es un miserable misógino de vieja data. Eso no es nuevo de él, como cuando al parecer intercambiaba correos con su mentor en Soho, ¿no? Señores, acabo de leer que el fracasado humorista y columnista Daniel Samper ofendió en su reciente función a la compañera Miss Poirot por su físico. Les pregunto, ¿no es una actitud misógina, machista, clasista de un personaje público como este? Y al parecer sí, y así infinidad de comentarios pues en contra de este señor Daniel Samper. Tanto así que la señora pues Margarita Rosa de Francisco le debatió con argumentos, señores, le dijo por qué le gustaba el gobierno de Gustavo Petro y todo. Y este señor, como no se aguantó, escribió una columna sobre esto porque le callaron la boca. Pues
aquí dice el señor en su columna Carta a la Hincha. Vamos a leer un fragmento. Admiro desde hace años a Margarita Rosa de Francisco, no solo por las interpretaciones magníficas de aquellos personajes de ficción que ya son parte de nuestro patrimonio, sino por su talante intelectual, su forma de ser escéptica, de tomar distancia, de dar importancia a las dudas de las certezas. Esta semana sostuve un cruce de opiniones con ella en Twitter por culpa de una pregunta alevosa de mi parte. Quería comprender por qué una persona inteligente como ella parecía escandilada con el liderazgo cantinflesco del presidente Petro. Me respondió amablemente que apoyaba al gobierno por sus propuestas, porque pretendía un país potencia mundial de la vida que bajo la guía de un hombre que está desmontando el clasismo que nos habita, nos conduce a un futuro de paz, próspero, gracias a una economía solidaria en el cual la salud y la educación serán derechos fundamentales y no servicios privados. Clasista, bastante, señores, ¿no? Y en palabras de Margarita decía, un presidente cuya tosudez de loco para plantarle cara a décadas de gobiernos oligárquicos, mafiosos y al poder bélico mundial es lo más sabio que he visto proponer a un gobernante colombiano y a quien gracias a su incontestable audacia pues le debemos el milagro de haber roto la cadena de gobiernos que nunca pusieron sus ojos en La Guajira y otros territorios olvidados. En determinado momento me advirtió que las críticas al administrador de turno de un proyecto progresista son necesarias, pero no puede convertirse en pretexto para devolvernos a la prehistoria colombiana. Me impresionaba la diferencia de criterios, donde ella ve a un político sabio y valiente, yo reconozco apenas a un hombre borracho de sí mismo que ha cometido una y otra vez los errores que antes denunciaba en los demás. Un hombre que tiene serios cuestionamientos éticos en su entorno, cuyo hijo recibió plata del hombre Malboro y el turco Ilzaca, mientras su papá negaba que lo hubiera creado. Un presidente que subió al poder con la ayuda definitiva de Armando Benedetti, de cuyo silencio es rehén y a quien reabrió una innecesaria embajada para darle gusto. Casado con una mujer que tiene dentro de su nómina y asistentes pagada por todos a un masajista personal, cuyo hermano negoció varios votos en las cárceles. Y que preso de su ideología quiere modernizar al país con fórmulas que fracasaron en el pasado como el Seguro Social. Este señor le gusta también desinformar, señores, desinformar. Por momentos envidio la forma platónica casi espiritual con la que Mencha juzga al gobierno desde la pureza de sus ideas y la bondad de su discurso, y no desde la percudida realidad de los nombres concretos y escándalos verídicos que le han causado mella. ¿Puede uno postularse a los pies de un hombre que dice enfrentar a la politiquería y a la vez postula como procurador a Gregorio El Hash, que enarbola las banderas de cambio y accede al poder empujado por la maquinaria del clan de los Torres y los consejos de Roy Barreras? Que se quejaba con razón de que Duque nombrara embajadores tan cuestionados como San Clemente, pero no tiene ningún empacho en designar el mismo León Freddy Muñoz como diplomático. Estas son las preguntas. Y a lo último dice, es extraño que dos personas semejantes observen la realidad de forma tan distinta y tan distante, y sin embargo, si hablamos de fanatismo, debo empezar por el mío frente a ella. Por eso aprovecho la anécdota de esta semana para refrendarle mi admiración, para decirle que mis diferencias son grandes, pero inferiores a la amistad para tramitarlas, que agradezco su altura para debatir y que mi cariño por ella vive libre de manchas y lleno de menchas, dice el señor. Pues resulta que llegó la contestación de Margarita Rosa y tremenda peinada que se llevó este señor. Dicen acá, en la mañana escribí que si le escriben a Margarita Rosa se atiene a la respuesta. Y ahí la tienen, una cerrada de jeta al atarantado mediocre de Daniel Samper Ospina. Escuchen a Margarita Rosa y compartan masivamente este video. Escuchen. Se llama la utopía de Petro. En un intercambio de ideas a través de nuestras cuentas de X entre el periodista Daniel Samper Ospina y la suscrita, quedaron registradas dos narrativas que se han instaurado en el debate público sobre la situación política actual. La de mi respetado interlocutor es la que sostiene la derecha, hay que decirlo, sobre 7 mantras que él mismo refirió, en las cuales se cuestiona éticamente al presidente, terminando en el lugar común de que Gustavo Petro es divisorio porque dirige su discurso de odio contra los que no están de acuerdo con él, a quienes califica de nazis, oligarcas y mafiosos. La otra narrativa, en cambio, no se concentra tanto en la figura del presidente, sino en el modelo de país que propone el progresismo, hoy representado por primera vez en la historia política colombiana, en la figura de nuestro mandatario, y que describe a un país pulmón y despensa agrícola para el mundo, un país antibélico, poblado de universidades y ferrocarriles, cuya prosperidad se basa en una economía solidaria. Un país no estratificado en clases, donde las vidas de los jóvenes empobrecidos no son desechables y en el que la educación y la salud son derechos fundamentales y no servicios privados. Desde la perspectiva de Daniel, lo anterior es una obviedad, pues todos queremos eso, dice. Pero yo disiento. Hay quienes no lo quieren, porque no pueden concebir que toda la sociedad debe tener acceso a la riqueza. Eso, tan básico, les parece una locura. Si los poderes económicos se sintonizaran con la filosofía del proyecto y la corrupción endémica no continuara robándose los billones de pesos que ahora mismo estarían invertidos en acueductos, vías y escuelas,
y que este gobierno está denunciando, estaríamos en camino de ser una potencia mundial de la vida. De atender causas y no políticos, me aconseja el travieso Daniel. En virtud de ello, respalda una causa que milita por lo mínimo que pide cualquier sociedad de bienestar y que otros países han logrado, pero que sus opositores consideran el sueño delirante de un borracho que solo sirve para alimentar memes y burlas. Algunos olvidan que castillos, puentes, canales interoceánicos y las luchas por los derechos humanos comenzaron siendo eso, utopías de locos. Debo concederle a Daniel que los políticos, por lo general, nos decepcionan, y mucho. Seguiré entonces su consejo, no sin antes dejar claro que la gran diferencia entre nuestros modos de pensar no está en que él critique y yo celebre a la persona de Petro, es que el uno cree en la utopía progresista y el otro no. Bueno, tremenda cantada de tabla que le pegó aquí Margarita Rosa a este señor, disque periodista y humorista. Hágame el favor, señores. Por otro lado, colombiano, se conoció un informe forense donde confirma la primera víctima de Pegasus en Colombia. También revelan nuevos hallazgos de la compra de Pegasus por parte del gobierno de Iván Duque. En revista exclusiva con el director nacional de inteligencia, DNI, hace unos días, pues él decía que no había un informe realmente oficial sobre la compra de esto. Pero ahora, señores, han venido investigando más y se han encontrado de que la plata sí salió de Colombia y de que la llevó la empresa NS Group, pero sin ningún control. Hágame el favor, esto se está poniendo color de hormiga. Los gobiernos están alerta porque posiblemente este software Pegasus no se utilizó solo en Colombia, señores, sino presuntamente podría haber sido utilizado contra México y contra Venezuela. Esto ya escala a nivel mundial, señores. Entremos en materia. Señal Investigativa pudo constatar que el dinero en efectivo para comprar el virus espía Pegasus se entregó aquí en Colombia durante el gobierno de Iván Duque a la empresa NSO Group de Israel, la cual transportó los 11 millones de dólares en vuelos charter que llegaron a Colombia entre junio y septiembre de 2021. Escuchemos al presidente Petro en alocución el pasado 4 de septiembre hablando de este tema. El efectivo fue transportado por vía aérea desde Bogotá, Colombia, a Tel Aviv, Israel, el 27 de junio del 2021. Fue declarado a la aduana israelí y depositado en la cuenta de la empresa el 30 de junio del 2021. Según el reporte de actividad inusual, se esperaba que el resto de los ingresos, otros $5.500.000, se transfirieran en septiembre-octubre del 2021. La fecha antes mencionada se correlaciona con un informe de transacciones de divisas, es decir, se acabó de pagar, presentado el 22 de septiembre del 2021 respecto a un segundo depósito en efectivo por $5.500.000. Un vuelo charter partió desde Colombia hacia Tel Aviv sin que se conozca hasta ahora dónde hizo escala la aeronave para aprovisionarse de combustible. Lo que sí está claro, según el periodista Gur Mejido, quien habló en exclusiva con Señal Investigativa desde Israel, es que una vez la empresa pretendió depositar el dinero en el banco más grande de Israel, el Hapolim, allí se generó una alerta sospechosa, pues se trataba de 11 millones de dólares en efectivo, una cifra que era inusual que se hiciera de esa manera, al estilo de los antiguos capos de la droga en Colombia. Así lo confirmó el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, Jorge Lemus, quien habló en exclusiva por primera vez con Señal Investigativa. El documento que se consiguió del IPA, de la UEAF de Israel, ahí está totalmente claro que esa plata entró a Israel, entró a SON Group, y que ahí está claro que entró por el Estado colombiano, que fue el que la entregó y hizo la transacción. Allí está muy claro. Una cosa es que aquí ellos no hubieran reportado esa salida de esa plata, pero la entrada de la plata a Israel sí está allí. Además de esto, que si salió esta plata presuntamente de origen del narcotráfico, nos preguntamos cuánta plata habrá incautado el gobierno de Iván Duque y que se haya repartido en ese mismo gobierno. Definitivamente aquí hay un hecho de corrupción bastante grave y bastante grande. Tendrán que caer y la fiscalía tendrá que investigar, señores. Organismos internacionales, hasta el mismo FBI, debe poner los ojos sobre esta investigación porque sería un hecho muy trascendental para Colombia. Para la compra y para el pago a NSO Group de ese virus espía.
Recordemos ahora lo que dijo el periodista israelí Gur Megido, quien recibió la información del banco Hapoeli, uno de los más grandes de ese país, desde donde le informaron que se trataba de mucho dinero en efectivo y que provenía de una incautación al narcotráfico aquí en Colombia. Yo pregunté, porque me preocupaba, como en muchos otros países, como hay muchas leyes de lavado de dinero, y como es un dinero tan grande, pues son 13 millones de dólares, la primera cosa que viene... La primera pregunta es cómo hacemos para saber que este dinero es limpio, que no proviene de una actividad ilegal. Una de las preguntas que se le hizo a las fuentes, ¿qué información tiene sobre esto? Y que su entendimiento dentro de la compañía del origen de esos dineros es que una de las contrapartes dijo que precisamente este dinero fue un dinero incautado a carteles de la droga y que tenían este dinero disponible. Entonces era una oportunidad para poder gastar un dinero que estaba por fuera de la red, que no era oficial. Entonces le hizo a las autoridades israelíes tenía sentido el poder utilizar este dinero. Posterior a esta alerta que generó el Banco de Israel por sospecha de dónde provenía el dinero y por el monto de más de 40.000 millones de pesos colombianos, allí es cuando aparece la figura del general israelí Yair Kulas, quien era el director de la Agencia de Cooperación de Defensa de Israel, también conocida como SIVAT, quien aprobó que el Banco Hapoeli recibiera ese dinero a modo de consignación a nombre de la empresa NSO Group, que justificó que la plata provenía de una incautación de las autoridades colombianas a la mafia, el cual había sido entregado por la Dirección de Inteligencia Policial DIPOL a cambio del virus espía Pegasus. Pero para no dejar rastro del negocio, los funcionarios uniformados del gobierno de Iván Duque entregaron la plata aquí en Colombia y la empresa NSO Group se la llevó en efectivo sin reportarla ante la DIAN ni la aduana colombiana. Así lo confirmó el director de la DNI, Jorge Lemos. Nosotros en la investigación que estamos haciendo tenemos la certeza de que es un lavado de dinero, teniendo en cuenta que no se sabe de dónde proviene ese dinero. No sabemos si es del mismo Estado o de quién proviene ese dinero. No lo sabemos. Entonces nosotros sí pensamos que es típico lavado de activos. Víctor, es por eso que tanto los exfuncionarios del presidente Iván Duque como varios medios de comunicación ya han querido bajar el tono al asunto de suma gravedad, pues se trata de un virus espía que ha cometido decenas de violaciones a los derechos humanos en países de Centroamérica, Europa y Oriente Medio. El argumento que esgrimen de que no aparecen los documentos en el sistema de contratación pública colombiana, conocido como SECOP, se cae de su peso, pues como lo acabamos de describir, la plata la entregaron en efectivo en Colombia, sin que dejaran rastro en ninguna entidad financiera colombiana, mucho menos en el SECOP o la DIAN. Esto es sumamente grave, señores. Aquí tendrán que investigar a fondo porque realmente sacar esa cantidad de dinero sin control de la DIAN, sin control de la aduana, es bastante grave. ¿Cuántas manos untadas hay acá? ¿Cómo les parece, colombianos? Dense en cuenta cómo se empiezan a conocer las fichas de Iván Duque que estuvieron presuntamente pues alrededor de esta negociación del software Pegasus. Tremendo, señores. Se está conociendo poco a poco esta información. 2022, el general Chagüez fue salpicado en el escándalo de alias Matampa porque supuestamente recibía órdenes del general retirado Leonardo Barrero para frenar operaciones contra el narcotráfico de la banda criminal La Cordillera del Sur, cuyo comandante era alias Matampa. Chagüez también acompañó la comitiva a Israel que habría adquirido Pegasus. Todos estos generales colombianos y el ex viceministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, Jairo García, rodean hoy al general Yair Kulas, quien al finalizar el año 2021, cuando el virus espía Pegasus estaba en Colombia, estuvo en Bogotá en Colferias, el gran evento de defensa de este país, en el cual también tuvieron espacio para exponer sus armas cibernéticas y bélicas que los caracteriza. El director de la DIPOL de ese entonces era el general Norberto Mujica, quien aún tendrá que darle muchas explicaciones a las autoridades colombianas. Personas que vinieron a impulsar y a... Señal Investigativa también habló con un exdirector de la Unidad de Análisis Financiero UIAF, Alberto Lozano, quien afirmó que el no reporte de ese dinero en efectivo que sacó la empresa NSO Group desde Colombia hacia Israel se constituye en un delito de lavado de activos. Cuando el efectivo, ya sea en dólares, ya sea en cualquier tipo de divisa, salga del país, existe un reporte ante la DIAN de ese tipo de transacciones. Todos los países tienen unos sistemas en sus fronteras para que las personas estén obligadas a reportar el efectivo. Y puede ser hasta delito, se puede considerar lavado de activos
no reportar el dinero, llevarlo oculto, decir mentiras o que el dinero sea de origen lícito. Entonces hay toda una trazabilidad que llega de banco a banco, de país a país y de empresa a empresa. Pues la DIAN, la policía, muchas de las autoridades tienen perros, están entrenados, tienen los formatos para que las personas reporten y para judicializar las personas que lo estén haciendo para efectos ilícitos. En Colombia hay dinero que entra, fruto de la exportación de la droga, hay dinero que sale para contrabando, para otro tipo de transacciones, por lo tanto la UIAF, todas las entidades que hacen parte del sistema antilavado controlan ese tráfico ilícito de dinero, que es una de las modalidades de lavado de activos conocidas, y no solamente para efectos de narcotráfico, también para trata de personas, para corrupción, para muchos otros delitos. Bueno, señores, aquí nos podemos dar cuenta que este dinero lo sacaron ilegalmente, ¿no? Pero resulta que esto se va agrandando, señores, y Colombia solicitó una cumbre de seguridad con Venezuela y México para alertar sobre este software israelí Pegasus, para espiar supuestamente a Maduro y a Petro, ¿no? Pues el senador Antonio Correa, presidente de la Comisión Legal de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia del Congreso, informó que el software espía Pegasus, adquirido por $11 millones en el gobierno de Iván Duque, pretende desestabilizar a gobiernos progresistas como Venezuela y México. Pues el senador Correa dice, el Congreso colombiano tiene la responsabilidad y todo lo que está dentro del marco constitucional y legal, pues se hará. Es nuestro presidente, es nuestra democracia y es la estabilidad de un pueblo que mayoritariamente decidió y está acompañando al presidente Gustavo Petro, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero esto ya se empieza a agrandar. Y es que también el senador Correa ha denunciado que al parecer se perdieron 100 billones de pesos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos en el gobierno de Iván Duque, ¿no? Por ejemplo, la polvorería El Vaquero de Soacha, que hace poco sufrió un incendio, fue contratada por la Unidad Nacional de Riesgos por cerca de 35 mil millones de pesos para dispensar tapabocas N95. No sabemos si realmente se entregaron estos tapabocas en tiempo de pandemia, ¿no? Pues el 7 de julio del 2020 se debía liquidar el contrato, y esto es lo que denuncia aquí el señor senador Correa. Otro caso significativo, polvorería El Vaquero. A ver, un momentico, polvorería El Vaquero. El Vaquero, Pólvora. señor, pólvora, donde venden pólvora, chispitas, mariposas, tote y todas estas cosas. ¿Y eso qué tiene que ver con la pandemia? Fue contratada en la Unidad de Gestión del Riesgo por 35.700 millones de pesos. ¿Y el objeto del contrato? El objeto del contrato era dispensar tapabocas N95. El 7 de julio del 2020 se tenía que liquidar el contrato. Yo le pido a nuestros community managers que inmediatamente a las redes, caso por caso, porque esto lo tiene que conocer el país. El presidente de la República ha sido enfático en denunciar la corrupción en su gobierno en manos del señor Olmedo López. Pero vamos a ver si esta corrupción que está denunciando el senador Antonio López de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en el gobierno Duque tiene la misma difusión y el mismo impacto. Son 100 billones. Sí, por supuesto. Y aquí lo que nos preocupa es lo siguiente: la idoneidad de las empresas a contratar. Porque el señor Olmedo, por iniciativa propia, no del gobierno del presidente Petro, siguió trabajando con los que venían delinquiendo en la Unidad de Gestión del Riesgo y van apareciendo las llaves. Él decidió trabajar con los que se quedaron ahí. Y prueba de esto es que hoy, de los 1.485 contratos, lo que pude obtener son estos 6 casos ejemplarizantes, porque no existe base de datos de los 9.8 billones de pesos. Fue la que se desapareció, ¿no? Se desapareció el registro contractual. Okay. Imagínense, o sea, ¿cómo encontramos? Es que realmente está incrustada la corrupción en Colombia. Y no en este gobierno, señores, viene desde hace tiempo, ¿no? Ya saben cómo robar, ya saben cómo desaparecer, ya saben cómo sacar dinero para pagar un software espía. Definitivamente. Colombianos, les pedimos que compartan este video, se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.